del correo armado 2. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces considerando el tema que estamos tratando. Habíamos quedado en la parte que estamos ingresando al análisis de las columnas que pueden ser esbeltas y que para el efecto entonces existe un camino. Muy bien. Entonces decíamos que estamos iniciando prácticamente lo que es el análisis y diseño para columnas que se tienen que diseñar en un momento dado y que para ello es necesario averiguar si la columna, antes de abordarla en su diseño o en su determinación, digamos, de la sección transversal de acero de refuerzo, una vez que tiene la sección transversal de concreto, antes de ir a determinar cuál es la cantidad de refuerzo que requiere una columna, pues primero hay que analizarla a la luz de la condición de esbeltez. Si la misma no sobrepasa unos límites, será una columna corta, y si pasa unos límites especificados, será una columna esbelta. Entonces vamos a entrar aquí en el capítulo en la norma sismoresistente. Igual podría ser igual podríamos hacerlo en el texto de Jorge Segura Franco o en cualquier otra parte para mirar este aspecto puntual. Entonces dice aquí la norma en la sección C10.16, procedimiento de magnificación de momentos de estructura sin desplazamiento lateral. De esto ya hemos hablado, de que tengan desplazamiento lateral o no lo tengan, con sus diferentes equivalencias, con otras maneras de denominar este fenómeno. Y también habíamos visto lo que significa una columna flectada en simple curvatura o flectada en doble curvatura. Aquí entonces entramos a considerar este aspecto donde ya están hablando de que se trata de estructuras sin desplazamiento lateral. Entonces, se trata de lo siguiente: dice, los elementos a compresión pueden diseñarse para la fuerza axial mayorada PSU y para el momento mayorado amplificado por los efectos de curvatura del elemento M sub C, como sigue. Dice que el momento M sub C es un momento corregido, un momento ajustado, un momento amplificado, un momento magnificado, lo que quieran ustedes llamar, ¿no? Es el M sub C. Aquí diríamos que por magnificación sería momento magnificado. Bueno, de todas maneras es un momento modificado. ¿A qué momento modifican? Al mayor de los momentos que se presentan en la columna, es el M sub 2 premultiplicado por un factor delta. Ese factor delta es el factor de corrección por esbeltez. Entonces tendríamos que mirar cómo se determina. Este factor delta indica aquí que es igual a un parámetro C sub M, que me gustaría que lo averigüen. Mírenlo, búsquenlo por internet, búsquenlo en alguna parte. ¿Qué significa C sub M? Se lo dejo como inquietud. Dividido sobre 1 menos P sub sobre 0.75 P sub C. Entonces hay que recordar que esa expresión que permite encontrarse el factor de magnificación. Este factor de magnificación debe ser como mínimo igual a 1. Para encontrarlo se necesita encontrar P sub C. Pues C sub M ya veremos cómo se calcula. Repito, es bueno que lo averigüen. P sub ya sabemos que viene la carga que está actuando sobre la columna. P sub C será la carga crítica de Pandeo o la carga de Euler, que está aquí en este denominador de esta expresión, que es una parte que se sustrae de 1, y todo este conjunto está en el denominador, como lo podemos apreciar. Entonces, P sub C es la carga crítica de Pandeo, y la carga crítica de Pandeo se encuentra mediante esta expresión, que es pi cuadrado por EI. Recuerden, EI es la rigidez flexionante,
y dividido entre K por L sub elevado al cuadrado. Ya sabemos que K es el factor de longitud efectiva y que el producto K por L sub se llama longitud efectiva. Entonces diríamos que es dividido sobre la longitud efectiva elevada al cuadrado. Estas expresiones tienen cada uno su número a la derecha para identificarlas. En la parte que continúa se dice que se debe determinar el valor, o mejor, se presenta por parte de la norma la manera de determinar EI, que es la rigidez flexionante, que es el numerador de esta expresión para encontrar la carga crítica. Y dice en su artículo C10.10.6.1, EI debe tomarse como EI, ¿no?, que es el producto del modo de elasticidad por la inercia de la sección del elemento, debe ser igual a esta expresión que está en el numerador, donde entre paréntesis o para agruparlo todo nos está indicando que se debe tomar un quinto o punto 2 de E por I sub C por I sub G. ¿Qué es E por I sub C? Aquí está algo malo. Esto está mal, aquí es E simplemente por I sub G, ¿no? Este I sub C está metido aquí, no tiene nada que ver, por si acaso, es E por I sub C, más E sub S por I sub S E. Entonces tendríamos que, sería un quinto de la rigidez, porque es módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Sería módulo de elasticidad del concreto E sub C. Aquí se metió este I que no tiene nada que ver. Si quitamos esta I, nos queda bien la expresión. Sería E sub C por I sub G, que sería la rigidez aportada por el concreto, ¿no? Ustedes saben que E sub C es el módulo de elasticidad del concreto, por I sub G, que es la sección transversal, la sección bruta, diríamos, del concreto, más E sub S, que es el módulo de elasticidad del acero, por el I sub S, que es el módulo, que es el momento de inercia del acero de refuerzo que haya en la sección transversal, constituido por las barras longitudinales, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que A sub ST es el refuerzo longitudinal? Y, por supuesto, aquí se está encontrando I sub SE, o sea, el momento de inercia de ese refuerzo A sub ST, que está dispuesto en dos caras o en todo el contorno, dividido sobre 1 más beta sub DNS. Entonces, miren que aquí esta expresión, que es la series 14, conlleva a la participación del concreto, como por un lado, más la participación del acero. Obviamente una fracción, un quinto de esta expresión, más la participación completa del acero, y todo eso dividido entre 1 más beta sub DNS. Ahora vamos a ver, cuando tengan dudas sobre esto, pues ustedes ya saben que van al capítulo C2 de la norma y despejan qué es este valor beta sub DNS. Por lo pronto pasemos aquí y luego se verá. Dice, entonces se calcula EI, que se empleará acá mediante esta, o se calculará mediante esta expresión que es más sencilla, la expresión C10.15, que dice que es un 40%, si antes era el 20% del módulo de elasticidad del concreto por el momento de inercia, por el momento de inercia de la sección de concreto de la sección bruta. Si antes era el 20%, aquí es el 40%. Miren que aquí en realidad el problema fue de esa letra que se metió ahí, la imprenta, digamos, en este caso. Entonces, punto 4 por I sub C por I sub G dividido sobre 1 más beta sub DNS. El denominador sigue siendo el mismo. Aquí ya no hay participación del acero, aquí hay participación del concreto nomás. Entonces quiere decir que es una expresión más sencilla y que uno generalmente opta cuando está haciendo alguna cosa en predimensionamiento o está haciendo algo rápido, opta por tomar ese valor que es como menos complicado, pues. Más complicado es ir a encontrar un momento de inercia del acero por allá con una cantidad de barras que están dispuestas de formas distintas dependiendo de la forma de la columna. Entonces es un poquito complicado, pero no imposible, ¿no? Ahora teniendo la hoja electrónica ahí no tiene ningún problema. Uno establece la manera de cómo determinar ese momento de inercia para las disposiciones de barras que existan. Cuando uno está haciendo manualmente y llevados generalmente por digamos, la ley del menor esfuerzo, que eso es lo que a veces nos domina mucho a muchos y sobre todo a los latinos, es que uno opta por la más fácil. Dice, ay, yo tomo esta nomás y listo, con esa calculo EI, voy y lo reemplazo acá y una vez reemplazado he encontrado P sub C y ya con ese P sub C encuentro delta y a las placas, a encontrar el momento de M sub C. Bueno,
Aquí hay una cuestioncita que vale la pena que lo tengamos en cuenta. A ver, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, de todas maneras, permítame cambiar de página momentáneamente para poder explicar esto. Este es lo que estamos mirando allá. ¿Dónde está? Nosotros vemos entonces esta expresión que está aquí. Bueno, pongo otro color como para volverla como más notable. Sigamos esto. Esta expresión es más completa. Esta es menos completa. Generalmente, si uno quiere aprovechar mejor la presencia de los materiales que son concreto de acero, pues debería utilizar esta que le he puesto el visto, ¿no? Y esta la llamo yo, o la llamo yo, no, la llama la guía Paz del Río, pero la coloco yo aquí, se llama EI-SUA. Aquí está como que se reveló. Bueno, EI-SUA. Y esta EI-B. ¿Sí? Entonces, yo hablaré por ahí en algunos casos de IA. Recuerden entonces que estamos refiriéndonos a la expresión más completa. Y cuando hable de EIB, estaremos refiriendo a la expresión más corta. De todas maneras, esto es algo que quiero que lo tengan en mente. Lo vamos a ver por allá en alguna copia de Paz del Río para que vean la importancia de este aspecto. De manera que quería hacer como resaltar esta situación frente a esta. E sub A, E sub B. Entonces lo volveremos a necesitar en un momento dado. Entonces, para eso era que quería yo venir hasta este punto. Dado que allá no me permite escribir realmente ¿qué es? En este escenario no me permite utilizar la pizarra. Bueno, de todas maneras, entonces hemos vuelto aquí. Dice, como alternativa se permite que I sea calculado usando el valor de I de la ecuación C18 dividido por entre 1 más beta DNS. Entonces, ojo por aquí, hay que ir a la C18 para calcular este valor. Veamos rápidamente a ver dónde está la C18. Bueno, aquí tenemos, es un aspecto que hay que venir a mirar también. Esta expresión es un poquito larga, pero dice que es la más completa, ¿no? Se trata entonces de determinar el valor del momento de inercia de una sección y que dice que es igual a 0.875 I sub G. Sobre esto volveremos a hablar, pero volveremos a ver este aspecto. Entonces, por lo pronto, regresemos acá. Dice el término beta sub DNS es la relación entre la carga axial máxima sostenida, ¿no?, mayorada dentro de un piso y la máxima carga axial mayorada asociada con la misma combinación de carga, pero no debe ser mayor de 1. Ya lo veremos con un ejercicio mejor. Aquí, recuerden entonces beta sub DNS, lo vamos a ver en un ejercicio mejor, pero es bueno que lo va teniendo en cuenta, que es la relación entre la carga máxima axial sostenida, o sea que está allí, nunca se va, mayorada dentro de un piso, y la máxima carga axial mayorada, o sea, sobre P sub, o sea, sería P sub D sobre P sub, asociada con la combinación de carga, pero no debe ser mayor que 1. Bueno, pasamos aquí en C10, 10, 6, 3, se permite considerar el factor de longitud efectiva K como 1. ¿Listo? Sí, a veces tendrá que uno utilizar el valor de K mayor que ese, y a veces menor, pero sí dice la norma que le permite utilizar el factor de longitud efectiva K igual a 1. Recuerden de dónde viene el factor de longitud efectiva. C10, 10, 6, 4 dice para elementos sin cargas transversales entre los apoyos, S sub M se debe
considerar o debe tomarse como C sub m igual a 0.6 más 0.4 por m sub 1 sobre m sub 2. Recuerden que m sub 1, no se olviden, es el menor de los momentos en los extremos de una columna y el m sub 2 es el mayor. El m sub 2 siempre será positivo, el m sub 1 será positivo cuando la columna se flecta en simple curvatura y negativo cuando se flecta en doble curvatura. Donde el término M1 sobre M2 es positivo si la columna se flecta en curvatura simple y negativo si el elemento tiene curvatura doble. Para elementos con cargas transversales entre los apoyos, C sub M debe considerarse como 1. Bueno, ya lo veremos un poquito mejor. Dice, para elementos con cargas transversales entre los apoyos, C sub M debe considerarse como 1. A ver, vamos de una vez porque vale la pena considerar esa situación. Digamos que yo tengo una situación de una columna. Digamos, yo tengo este pórtico, pongámosle otro piso aquí. Con ese dibujo tan cruel, ¿no? Si yo tengo cargas transversales aquí, no hay problema. El C sub M se sujetará a unas condiciones diferentes, pero si de pronto aparece una carga por aquí atravesada en el camino, en la longitud, entonces esto automáticamente considera que C sub M lo vuelve 1. Cuando haya una carga en el recorrido longitudinal de la columna. Cuando las cargas están aplicadas en los dos, no hay problema, el C sub M será igual a lo que ve, ¿no? 0.6 más 0.4 de M sub 1 sobre M sub 2, etcétera, o a otra exigencia que lo lleve a que C sub M adopte el valor de 1. Pero cuando uno tiene una carga por aquí atravesada por alguna razón, en algún sitio, que está allí, entonces automáticamente C sub M es igual a 1. Bueno, listo, entonces dejemos esta parte y vámonos nuevamente a la norma. Miremos, dice donde el momento mayorado M sub 2 en la ecuación 10-11 no debe ser menor que M sub 2 mínimo, ¿no? El momento M sub 2 en la ecuación 10-11. ¿Dónde está? El momento M sub 2 en la ecuación 10-11. O sea, uno sabe que el momento M sub 2 lo toma de la columna que la desprende del pórtico y ve cuál de los dos momentos es mayor, pero a veces suele ser pequeñito el momento y entonces dice que si es ese momento muy pequeñito, no debe ser menor que el M sub 2 mínimo encontrado mediante esta expresión. Y esta expresión es la 10-17, donde dice que es el resultado de multiplicar la carga que uno viene, que la trae en su análisis, multiplicado por 15 más 0.03h. En cada eje separadamente, dice, donde 15 y h están en milímetros, ojo, para los elementos en que M sub 2 mínimo excede a M2, el valor de C sub M en la ecuación C16 debe ser igual a 1 o estar basado en la relación de los momentos calculados en los extremos M sub 1 y M sub 2. Entonces, ¿listo? Tenemos en cuenta eso. Bueno, para los elementos en que M sub 2 mínimo excede a M sub 2, el valor de C sub M en la ecuación 16 debe ser igual a 1. ¿Cierto? Entonces, y debe estar basado en la relación de momentos calculados en los extremos M sub 1 sobre M sub 2. Es bueno, jóvenes, no puedo detenerme a leer, salvo algunas cosas que valgan, o que valgan no, sino que ameriten que yo haga énfasis. Mira, lee la columna de la derecha. Si no, es cuestión de que ustedes lo lean. Cuando estén leyendo, lean la parte de la derecha para que puedan entender algunas cosas que se dicen aquí. Entonces, por favor háganlo y lean. No vayan a dejar de lado. Es decir, es importante que si quieren estructurarse muy bien y tengan claros los conceptos cuando vayan a aplicarlos en cualquier momento, pues en la realización del proyecto, en un examen,
cualquier parte, pues uno tiene que haber leído muy bien, y para estar muy bien enterado, pues lee la parte, digamos, de la resolutiva, la parte normativa y la parte del comentario, vale la pena también leerlo. Bueno, aquí debajo viene y dice la sección 10.17, procedimiento de magnificación de momentos en estructuras con desplazamiento lateral. Entonces, en las anteriores era la C10.16, dice procedimiento de magnificación, recuérdenlo aquí. La C10.16, procedimiento de magnificación de momentos en estructuras sin desplazamiento lateral. ¿No? Sí, prácticamente aquí se considera la columna sola dentro de un conjunto de columnas de un pórtico. Acá ya vendría a ser, vamos a ver, procedimiento de magnificación de momentos en estructuras con desplazamiento lateral. Aquí podría decir que es el conjunto de columnas que están dentro de un piso, pero de todas maneras sometidos a un desplazamiento lateral. Los momentos, dice M1 y M2 en este caso, en los extremos de un elemento individual, la compresión debe tomarse como M1, que será el resultado de M sub NS más delta sub S por M sub 1S. También es necesario que lo vayan a mirar allá. Ahorita nos lo dicen, nos dan la explicación aquí, o si no, la miramos. Bueno, en todo caso, lo que les puedo adelantar es que el momento para diseño del M1 definitivamente debe ser el resultado de la combinación del M sub 1NS. Cuando no se acuerden, yo lo utilizo como término mnemotécnico, o como expresión, o como ayuda mnemotécnica. Yo encuentro este NS y miren que está pegadito a 1, ¿no? 1NS. En este acá está un S pegadito al 1, ya la N no existe. Entonces, yo personalmente lo empleo, o lo empleaba, ya pues con la repetición de estos aspectos a uno se le queda de todas maneras por cualquier camino. Sin embargo, en otro momento, cuando uno ve la expresión, dice, ¿y este qué es? Este es el momento causado por las cargas de gravedad, o sea, sobre una estructura. Este momento podría decir, yo por ejemplo lo asocio y digo, no sismo. Por decir, digo, no sismo, puede ser no viento, ¿no? Pero no sismo, o sea, este es el momento M1 causado por cargas gravitacionales y no de sismo, no sismo. Más este delta sub S, que es el factor de corrección por esta cuestión que vamos a encontrar aquí, sería de delta sub S diferente al delta de arriba. Recuerden que arriba era delta nomás, lo que encontrábamos en el C10.16. C17 está encontrando delta sub S, que premultiplica al momento M1 causado por fuerzas horizontales, o sea, por sismo, digamos aquí para... ¿no? Pero generalmente no necesariamente tiene que ser sismo, puede ser causado por fuerzas eólicas, entonces que causan un desplazamiento lateral. Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces encuentra el momento 1 con base en esta situación de considerar momento por efectos verticales y momento por efectos horizontales que causan desplazamiento y que hay que premultiplicar ese momento por un factor de corrección llamado delta sub S. Hay otro momento también en la misma historia, el M sub 2 igual a M sub 2 NS más delta sub S por M sub 2 S. La misma historia, lo mismo, parecido. Lo que pasa es que el otro es el momento menor y este es el momento mayor. ¿Dónde delta sub S se calcula según C10.17.3 o C10.17.4? ¿No? Entonces, este delta sub S. Entonces dice que, no sé qué falte aquí, como que faltará algo. Bueno, C10.17.1 dice los elementos a flexión deben ser diseñados para todos los momentos extremos magnificados de los elementos a compresión en el nudo. Los elementos a flexión deben ser diseñados para todos los momentos extremos magnificados de los elementos a compresión en el nudo. Lean esta parte para que lo puedan entender. C10.17.2, el factor de longitud efectiva debe ser determinado usando los valores de E sub C e I dados en C10.10.4 y no debe ser menor de 1. ¿No? El factor de longitud efectiva debe ser determinado entonces utilizando los valores de E sub C e I dados en C10.10.4 y no debe ser menor de 1. Entonces, nos regresamos luego a mirar el C10.10.4, pero continuemos aquí para ver a dónde es que nos envía con ese factor de magnificación delta sub S.
C10.10.7.3 dice el magnificador del momento delta sub S debe ser calculado como el resultado de esta expresión. Delta sub S igual a 1 sobre 1 menos Q, y este valor nunca debe ser menor que 1. Es la expresión C10.20. Si el delta sub S calculado por la ecuación C10.20 excede de 1.5, pero antes de seguir adelante, recuerden, entonces delta sub es igual a 1 sobre 1 menos Q. ¿Y qué es Q? Q es el índice de estabilidad. Y ya lo vimos por allá en ocasión pasada. El índice de estabilidad lo volveremos a ver de todas maneras como para que lo tengamos en cuenta. Es un valor ya calculado. Entonces, dice, si el valor de delta sub es calculado por la ecuación C10.20 excede de 1.5, entonces hay que estar atentos, ¿no? Si a uno lo calcula y le da 1, 1, 1, hasta 1,5, magnífico. Puede emplear esta expresión, pero se le pasó de 1,5, dice el delta sub S debe ser calculado usando el análisis elástico de segundo orden, o sea, C10.10.7.4. Miremos entonces qué es eso. Entonces, bien, pasa acá, a C10.10.7.4. Alternativamente se permite calcular delta sub S como delta sub S, parecida a la delta que encontrábamos hace rato. Miren la expresión aquí. Una expresión que tenemos de delta simplemente para elementos sin desplazamiento lateral, ¿recuerdan? Que era para encontrar el M sub C allá arriba. Entonces empleaba un factor de delta y ese delta decía que era igual a C sub M sobre 1 menos P sub sobre 0.75 P sub C, que también decía que debía ser mayor o igual que 1, pero aquí es delta sub S, y ese delta sub S ya no dice que C sub M es C sub M, sino 1 directamente, dividido sobre 1 menos la sumatoria de P sub. Miren que ya no es P sub sola, sino que la sumatoria de las cargas axiales en todas las columnas que pueden existir en un piso, ¿no? Dividido sobre el punto de 75 de la sumatoria de las cargas críticas de todas las columnas que existen en un piso. Entonces, de donde sumatoria de P sub es la sumatoria de todas las cargas verticales mayoradas en un piso, y sin sumatoria de P sub es la sumatoria de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso. Sumatoria de P sub se calcula usando la ecuación 10.13, ¿sí? Usando la ecuación C10.13, con el valor de K determinado según 10.10.7.2 y el EI de C10.10.6.1, donde beta sub de S debe sustituir a beta sub DNS. Miren, entonces aquí viene otra cosa. Tener los ojos abiertos y los oídos despiertos. Aquí habla de beta sub DS, que va a sustituir a beta sub DNS. Aquí la misma cosa, beta sub DNS, recuerden lo que les decía, no sismo. Quiere decir que este es para condiciones donde se calcula o se determina para condiciones de carga de gravedad. Y beta sub DS es para condiciones donde hay cargas horizontales o de sismo, de viento, lo que sea. Entonces, son dos parámetros que están aquí. Cuando tengan dudas sobre eso, van al capítulo C2 y miran qué es o qué explica esa situación. O qué se define o qué se entiende por cada una de estas nomenclaturas. Es importante que lean esto. No se olviden. Si ustedes quieren ser buenos, yo sé que son buenos, pero si quieren ser mejores, tienen que leer esto, para que lo entiendan. Si usted lee la parte derecha, le ayudará a entender lo que está diciendo la parte izquierda. Recuerden que el comentario es importante. Muy bien, vamos más abajo. Yo no sé si aquí terminamos ya. Elementos cargados axialmente que soportan sistemas de velocidad. No, este no. Este lo podemos ver como algo complementario luego. Elementos compuestos sometidos a compresión. Bueno, aquí vale la pena hablar de elementos compuestos sometidos a compresión. Pues elementos compuestos, a ver qué dicen. Los elementos compuestos sometidos a compresión deben incluir todos aquellos elementos que estén reforzados longitudinalmente con perfiles de acero, estructural, tuberías o tubos, o con o sin barras longitudinales. La resistencia a los elementos compuestos debe calcularse para las mismas condiciones limitantes que se aplican a los elementos comunes de concreto reforzado. Muy bien. Bueno, lo pueden leer, cualquier cosa que no lo entiendan. Simplemente quería abordar como para decirles que hay columnas, como se vio al inicio de este tema de columnas. Hay unas columnas que están hechas como las estamos viendo, una sección de concreto B por H, y tienen una disposición de refuerzo que puede ser en los dos lechos,
paralelos a Y o los dos lechos paralelos a X. Acuérdense de la sección transversal que tiene eje X y Y. O puede ser acero de refuerzo colocado en todo el contorno de una sección. Pero ese es el concreto reforzado tradicional. Pero hay elementos, digamos, de columnas compuestas, que estas son las que tienen, además del concreto reforzado, tienen un perfil metálico inmerso ahí dentro, un perfil W, un perfil IP, un perfil HEA, etcétera, perfiles metálicos que pueden estar inmersos y rodeados por un cerco de varillas longitudinales y transversales que constituyen el refuerzo de la misma. O puede que no haya ese cerco de barras, simplemente sería, digamos, el perfil metálico W o el perfil metálico IP o HEA o cualquiera, o un tubo cuadrado o un tubo redondo, o cualquier elemento metálico del cual se conozca su resistencia, sus condiciones físico-mecánicas y que puede servir entonces para constituir elementos compuestos, ¿no? Entonces, elementos compuestos son estos sometidos a compresión y generalmente hay muchos, ¿no? Por allí estaba mirando un asunto que está haciendo una hija mía que trabaja en Cali, entonces me está consultando sobre una situación de una estructura que está calculando y me decía, pues que se encontraba ante una situación nueva, me decía, acláreme un poquito esto, que yo estoy como media confundida. Entonces habla y se presentaba precisamente una serie de elementos que estaban conformados por estos, digamos, por esta situación compuesta, ¿no? De elementos compuestos. Con perfiles longitudinales que aumentan la capacidad, por supuesto, de la columna a su resistencia a la flexocompresión. Muy bien. Listo, entonces con yo creo que tenemos como las condiciones para reconocer, al menos por ahora, luego lo vemos en unos ejercicios, qué es o la situación a la cual están sometidos los elementos estructurales y cuando están sometidos digamos, a situaciones de no desplazamiento o de desplazamiento, uno aplicará unos parámetros para magnificar los momentos, ya sea en una o en otra situación. Bueno, por aquí miraba algo de la sección C10.10.4. Vamos a la sección C10.10.4, ¿no? Miremos siempre nos están dando ese factor de longitud efectiva acá debe ser determinado usando los valores de sub C e I dados en C10.10.4 y no debe ser menor de 1. Vamos a ver a la C10.10.4 para C10.10.4 dice análisis elástico de segundo orden. Esta parte en sí es interesante. Mirarla como todas, ¿no? Análisis elástico de segundo orden. Dice, el análisis elástico de segundo orden debe tener en cuenta las propiedades de la sección determinadas considerando la influencia de las cargas axiales, ¿no? Una de las cosas, la influencia de las cargas axiales, la presencia de regiones agrietadas a lo largo del elemento, los efectos de duración de las cargas, ¿no? Los efectos de duración de las cargas. Es decir, hay efectos considerables de las cargas, como son las cargas muertas, por ejemplo. Esas tienen una duración eterna, diría yo, o no eterna, sino una duración mientras vive la estructura. Esas no se van. El peso propio de la estructura es una duración que tiene que considerársela como tal mientras dure la vida de la estructura y estará soportando una carga que dura todo el tiempo. Y hay otras que no duran todo el tiempo, son temporales, son intempestivas y se van, como los sismos, ¿no? Como las cargas de viento generadas por huracanes o qué sé yo, pues afectan la estructura fuertemente durante un ciclo largo, puede ser 2 horas, 4 horas, 6, 12, qué sé yo. Ustedes ven las experiencias por ahí hace poco de algunas zonas que se someten a huracanes, donde esos benditos huracanes acaban
pues con todo y afectan durante mucho tiempo con esas fuerzas y arrasan con todo. Entonces diríamos que hay duraciones de cargas, unas que serán permanentes y otras que serán temporales, unas más cortas que otras. Muy bien. Entonces dice que para los efectos de segundo orden se deben tener en cuenta la influencia de las cargas, uno, la presencia de regiones agrietadas a lo largo del elemento y los efectos de duración de las cargas. Lean, por favor, esta parte derecha también, no puedo demorarme allí. Lo único que puedo decirles es que, aparte del factor phi que nosotros conocemos, que es el factor de reducción de resistencia de la sección transversal, ¿no? Existe un factor de reducción phi sub k, ¿no? Que es un phi sub k que prácticamente está inmerso en las operaciones que vamos a ver. Es un factor de reducción para la variabilidad, digamos, para la, ¿qué sería para la consideración de los elementos estructurales como tal. Ustedes saben que un pórtico está compuesto por columnas y vigas, y las columnas y vigas se pueden agrietar perfectamente por los efectos que digamos, que actúan sobre ellos, o por las causas, digamos, por las causas que son las cargas, ¿no? Entonces, ¿se agrietarán o no se agrietarán? Habría que ver si se agrietan cuando pasan del momento de agrietamiento, cuando se sobrepasan el momento de agrietamiento, que es de todas maneras, se considera que al agrietarse las secciones pierden su integridad, o sea, ya no sería la sección completa B por H, ya el área sería menor porque hay una zona agrietada, pero el área, digamos, para estos efectos se la sigue considerando como tal B por H. Hablemos de columnas, ¿no? Hablemos de columnas porque este efecto que estamos mirando aquí es para aplicarlo a las columnas. Las vigas también se agrietan. Bueno, las vigas también se agrietan y vamos a ver el efecto que causan sobre las vigas. De todas maneras, imagínense una sección que se agrieta. Vamos un momentico aquí, vamos a mirarlo. Bueno, digamos que se me perdió el lápiz ya. Antes de hablar de esto, ay, no se me vaya a olvidar algo que quiero hablarles sobre todo, se me vienen a la cabeza muchas cosas, pero primero les voy a hablar antes de algo que no se me haga, que luego hablamos del agrietamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, una sección, miremos y esto es algo, por ejemplo, que yo les sugería en la charla que tenía con mi hija, que les comento que es ingeniera y que trabaja hace mucho tiempo en una firma consultora en Cali. Entonces, le hacía yo referencia, porque estaba diseñando una estructura metálica. Entonces, vale la pena aquí porque estamos hablando de esta situación de pórticos. Digamos que un pórtico lo tratamos de ver en forma tridimensional aquí. Bueno, ahí discúlpenme el dibujo, ustedes me entienden. De todas maneras, le digo de un caso de una estructura metálica de una gran bodega, una bodega muy gigante que se encontraba con un túnel de un puente en otro sentido, del cual hablábamos un poco. Entonces, yo le aconsejaba, por ejemplo, que colocara contravientos, y pues lo que quiero yo que lo entiendan esto, o coloquémoslo aquí. Contravientos son como antes de meterme allá. Digamos, si yo tengo este pórtico aquí, este pórtico de una luz y de un piso, este pórtico puede ser arrastrado por sí mismo, por sus dimensiones transversales, que pueden ser bien acuerpadas estas columnas y bien acuerpada la viga, de tal manera que es tan acuerpada que cualquier fuerza horizontal se necesita que sea muy fuerte para que lo desplace. O sea que el pórtico sería rígido gracias a su propiedades física, geométrica, digamos, secciones transversales de columnas bastante corpulentas que dan una rigidez. Ustedes acuerden que la rigidez es E por I. Y el momento de inercia depende entonces de la sección transversal. Si este I es grande y de pronto el módulo de elasticidad también es grande, bueno, así no crezca pero si crece el momento, se crece la rigidez flexionante y de esa manera aumenta la rigidez de cada uno de estos elementos
y no va a haber cualquier, digamos, fuerza que lo vaya a desplazar. Recuerden que una de las cosas importantes que deben tener en cuenta es que digamos, aquí con diríamos, si yo aplico una fuerza F, cualquiera que sea la procedencia de esa fuerza, puede ser una fuerza constante allí, una carga permanente por presencia de presión de tierras o alguna cosa que pueda haber allí. O puede ser una carga temporal, como puede ser la de sismo, puede ser la de viento, que está actuando ahí. En todo caso, si actúa eso, bueno, vamos a colocar otra cosa más bien aquí. Podría entonces generar, esto es empotrado abajo, entonces me generaría esta situación. Bueno, me disculpan, generaría un desplazamiento, este desplazamiento delta que va a ser igual a este desplazamiento delta aquí. Entonces, delta será igual siempre a la fuerza aplicada sobre la rigidez, ¿no? Sobre la rigidez. Y esta rigidez es la suma de las rigideces de todos los elementos que constituyen a la estructura. Y aquí tenemos K de columna, K de columna, K de viga, digamos, un K de viga, K de columna. Entonces, es la suma de las rigideces de todos los elementos. Entonces, el delta, que en la medida que se aumente este valor de la suma de rigideces en el denominador, que aumente su magnitud, va a ser pequeñito. Pero si las rigideces son elementos enclenques, débiles, columnas con secciones transversales pequeñas y además con un concreto infeliz, perdónenme acá, digamos un concreto pobre, ¿sí? Concreto pobre, esa rigidez va a ser bajita y los delta que se presenten a la aplicación de una fuerza de esta, ustedes saben que la fuerza va a estar allí, pero si la suma de rigideces que están en el denominador es bajita, pues ese desplazamiento va a ser grande. Entonces quiere decir que esa estructura no va a ser suficientemente rígida para soportar las solicitaciones horizontales. Entonces, volviendo al caso, les quería decir era esto. Bueno, ya no quiso borrar más. Bueno, ya listo. Entonces, hagámoslo de otra forma. Entonces, digamos que, bueno, no me quiere, lo aquí. Resulta que en efecto las columnas son pequeñas y en efecto una fuerza aplicada aquí los va a desplazar. Entonces quiere decir que no sería arrastrado, sería susceptible de que se la dé, que va a tener un desplazamiento delta. Y entonces, ¿qué una manera de volverlo, de rigidizarlo? Es colocar unos contravientos o colocar unas diagonales. Entonces, ¿qué voy a hacer esto? Voy a colocar una diagonal aquí. Puede ser concéntrica o excéntrica, ¿no? Concéntrica es cuando llega la diagonal a la unión de los elementos columna y viga. Puede ser excéntrica porque puede estar llegando abajo, sobre la columna, ¿no? Digamos que es concéntrica es cuando llega de todas maneras al centro del nudo, excéntrica es cuando llega fuera del nudo. En todo caso, yo tendría esta situación, bueno, me perdonan, pero no es que ya la haya querido hacer excéntrica, sino que el dibujo aquí de pronto no me obedece la mano. Miren, esta vaina tan tremenda, créanlo que a mí mismo me da vaina de ver que el pulso o lo que quiere hacer uno realmente no lo hace. Que resultó algo excéntrico, pero no es excéntrico. Entonces está llegando confluyendo eso. ¿Qué es este? Este es un elemento diagonal y este es un elemento diagonal. ¿Qué son estos elementos de arrastramiento? ¿Cómo se los llama más comúnmente? Son contravientos. Contravientos. Aquí tendría yo entonces contravientos diagonales que los he colocado aquí, diría yo que físicamente es un pórtico contraventeado, físicamente, pero hay pórticos que no tienen diagonales, sino que por sí solo, con su gran rigidez, ellos no necesitan de diagonales de contravientos, o sea, no necesitan contravientos físicos, sino que de por sí la estructura es tan robusta que ella es capaz de soportar los movimientos laterales y se puede decir que es contraventeada en sí misma, por su geometría, por sus propiedades físico-mecánicas. Entonces, lo que le quería decir es que los contravientos pueden ser, yo, por ejemplo, quisiera yo esta estructura la veo como débil en este sentido, porque hay que tener en cuenta también la sección B por H, ¿no? Yo la veo a esta estructura débil en este sentido, o sea, en este sentido.
si viene una fuerza por aquí, la fuerza que actúe por aquí, y si viene esta misma fuerza por acá, que así ocurre en el sismo viene a ser igual en los dos sentidos cuando uno está analizando, ¿cierto? Tiene que analizar esas fuerzas, pero esto como es más grande, es más rígido en plano. Pero esto es como más bajito esta dimensión, entonces es más susceptible de que se vaya a ladear en este sentido. Entonces, digamos que aquí vale la pena colocarle unos contravientos en este sentido, unos contravientos verticales, ¿no? Perdón el dibujo, ustedes saben que yo quiero llegar como quisiera, pero realmente es un problema, me da pena con esta cosa aquí. Y es ahí sí no es contra viento, sino contra mi voluntad, ¿no? En todo caso, tendríamos digamos, colocándole contravientos a los pórticos que son más susceptibles de ladearse, porque es más pequeña la sección, más robusta, en este sentido puede aguantar más. Bueno, son contravientos verticales, pero le voy a colocar contravientos horizontales, que también se deben colocar contravientos horizontales. ¿Cuáles son los contravientos horizontales? Estos. Yo puedo colocar estos contravientos. Obviamente esto se presenta más en estructuras metálicas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy rigidizando en el plano y en la parte vertical hago rigidización de la estructura a través de contravientos colocados en un plano vertical, como es este caso. Perdón, ¿dónde estoy perdido? O contravientos horizontales colocados en el diafragma. También se llama diafragma esta parte horizontal de esta losa de entrepiso. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería decirles al respecto. Perdónenme, voy a borrar. María, iba a borrar, pero borraba, mejor dicho. Para qué cosita. De todas maneras, disculpen, vamos a ver cómo. Bueno, estaba hablándoles sobre otra cosa y les hablé sobre ese aspecto porque me interesa que también lo tengan en cuenta. Una vez escucha contravientos y contraventeado y esa vaina, que es mejor hablar así sobre algo físico para que ustedes lo retengan por. Estamos hablando de las secciones transversales. Supongan ustedes que, a ver, yo tengo esta columna, perdón el dibujo, yo no sé, hoy estoy como medio sobado, pero estoy en buenas condiciones, les comento, pues estoy en buenas condiciones físicas. Si estuviera enfermo diría, no, pues es que me está temblando el pulso, pero realmente no. Veamos, sino que siempre ha sido mi talón de Aquiles este manejo de esta cuestión. Bueno, en todo caso, tenemos una columna. Y aquí no quería hacer esto. Bueno, hay momentos en que esto se complica un poquito, pero bueno. Yo tengo esta carga. Las cargas por compresión a veces ayudan para que el agrietamiento sea menor. No, a veces sí, realmente ayudan. Si hay carga de compresión, ayuda a que el agrietamiento no sea mayor. Si este es un elemento que está sometido a, digamos, a momento en este sentido, y a momento en este sentido, me generaría una curvatura simple. Ustedes ya saben que esa es la curvatura simple. Si no existe carga, solamente momento, digamos, arriba en A, ya acostumbremos a llamar que el nudo superior así, digamos, para efectos de consideraciones, el nudo superior siempre será A y el nudo inferior será B, mientras estemos hablando sobre este tema. Así la columna venga de un nudo de otra parte con otro nombre, pero siempre que la aislamos para analizarla, diríamos que el nudo A es el superior y el nudo B es el inferior. Entonces tendremos que el momento en A, el momento en B, que ¿cuál de los dos es mayor? El mayor de los dos será M2, ¿no? Y el menor de los dos será M1. Y el signo, ya sabemos que cuál signo tomará dependiendo de si es simple o doble curvatura. Bueno, aquí lo que quiero explicar es lo siguiente, que uno puede considerar, que esta columna se va seguramente a flectar por estos y se va a flectar así. Perdóname la exageración.
Afectarse, que esta es de las condiciones más desfavorables cuando hay, ya les había hablado sobre flexión en simple curvatura. Entonces se va a presentar muy probablemente agrietamientos en esta zona. Si las cargas son bajitas, esos benditos son tremendos. Es decir, las cargas son grandes, generalmente ayudan, ¿no?, a que el agrietamiento no sea tan grande. Pero cuando empieza a pandearse la columna, ¿qué vaina? La carga empieza a obrar mayor forma para que se sigan agrietando más. Uno por el momento flector y otro por la carga de compresión ayuda a flectar y esa columna puede estar fallando. Entonces, ¿qué pasa? Esa sección transversal que normalmente al comienzo es una sección, digámoslo así, perdón, lo voy a dibujar aquí. Es una sección que tenemos, que lo que estoy viendo aquí es este frente, digamos, este frente que se llama H. Recuerden que no hay que confundir la longitud de la columna, que a veces la llaman con H mayúscula. Esta es la sección transversal, entonces sería H, este pedacito aquí visto de frente sería H. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando se agrieta, se disminuye la sección transversal de la columna, o sea, se vuelve más pequeñita, se vuelve, digamos, un H'. Entonces diríamos que este agrietamiento conduce a que esto se vuelva H'. Entonces, la columna que inicialmente era B por H, o sea, inicialmente era B por H, se convierte ahora por ese agrietamiento en una B por H'. Se volvió más pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un momento de inercia, yo aquí, con base en esto que digo que el momento de inercia I sub G de la sección transversal bruta es B por H al cubo sobre 12. Acá este ya no va a ser eso. Entonces sería una cuestión que sería I sub G, llamémoslo I' sub G, que sería igual a B por H prima elevado al cubo sobre 12. Entonces tendríamos que este I sub G prima va a ser mucho menor que, tal vez mucho menor, bueno, digámosle menor nomás para no meterle angustia a este asunto. Diríamos que el I' G sería menor que el I sub G. Y en consecuencia, quiere decir que se cambió la sección transversal. La norma dice que A, que es A sub G, digamos en este caso, pero lo llama A, es B por H. Esa sí la sigue respetando y dice, dejémosla como B por H, pero los momentos, si no. Los momentos dicen, no, hombre, si esta vaina se agrietó, esta cuestión aquí, se agrietó y ya quedó inservible esta parte. Entonces se redujo la sección a B por H'. Entonces dice, considere un momento de este tipo. Entonces viene esta situación que les estoy diciendo para explicar lo siguiente. Entonces vamos para adelante. Vamos a dejar aquí. Vamos a compartir, vamos a mirar esto. Y miremos entonces esto. La presencia de regiones agrietadas a lo largo del elemento y los efectos de duración de las cargas, ¿no? Bueno, entonces lean por favor esta parte de acá. Bueno, aquí dice, una partecita aquí dice, los valores de E sub C, que es el modo de elasticidad concreto de I, que es el momento de inercia de la sección considerada, y A han sido escogidos con base en resultados de ensayos de estructuras y de análisis e incluyen una holgura debida a la variabilidad de las deformaciones calculadas. El modo de elasticidad, dice sub C, está basado en la resistencia especificada del concreto a la compresión, mientras que los desplazamientos laterales en función de la resistencia media del concreto es mayor. Los momentos de inercia fueron tomados de la referencia 1035, que están multiplicados por el factor de reducción de rigidez. Miren el factor de reducción de rigidez K, phi sub K igual a 0.875. Por ejemplo, el momento de inercia para columnas sería 0.875 multiplicado por 0.8 por I sub G. Entonces, miremoslo a ver qué nos dice. Nos da 0.7 I sub G. Estos dos efectos producen una sobreestimación de las deformaciones de segundo orden en el rango de 20 a 25%, lo que corresponde a un factor de reducción de la rigidez phi sub K implícito entre 0.80 y 0.85 en los cálculos de estabilidad. Entonces, aquí están hablando de los momentos de inercia que estamos hablando hace un ratico, del momento de inercia en el alma. Bueno, échenle un ojito que aquí está refiriéndose a una viga T. Pero vamos acá. Dice que para considerar esta situación que se está planteando aquí, el análisis elástico de segundo orden, y de paso, averigüense qué es un momento de segundo orden, se los dejo ahí, anótenlo en su cuaderno,
qué es un momento de segundo orden y qué es un momento de primer orden. Echen una averiguadita para la próxima, le podemos averiguar aquí que han consultado. Bueno, el efecto de segundo orden, una situación, un momento de segundo orden, es también algo pues, que de pronto está como relacionado, pero son conceptos que hay que manejarlos con cuidado. Bueno, entonces dice debajo, dice C10.10.4.1, se permite usar las siguientes propiedades para los elementos en la estructura. Es modo de elasticidad, el que conocemos. Es el modo de elasticidad, por decir, el concreto es 4700 raíz de F'(C), ¿cierto? Depende de la capacidad del concreto, de la resistencia del concreto a la compresión. B, momento de inercia. En columnas en compresión, elementos en compresión, perdón, columnas, se toma 0.7 de I sub G. Columnas no agrietadas, ¿no? Columnas no agrietadas. Sin embargo, por prevención, aquí está tomando un 70% del momento de inercia de la sección bruta. Recuerden lo que vimos cuando pasé al PowerPoint, les estaba explicando. Pero allá ya era porque se había agrietado. Aquí todavía no se agrieta. Se tienen elementos en compresión, se considera que la columna no está agrietada. Sin embargo, por pura, digamos, cuestión de considerar otros aspectos, aparte de la misma agrietamiento, están otros aspectos que tienen que ver con el flujo plástico, la retracción por fraguado, la duración de las cargas, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Dice que se tome 0.70 de I sub G, no se tome el momento de inercia completo. Y para muros, porque las columnas también trabajan como muros, o sea, los muros de cortante, las pantallas no agrietados, también se toma 0.70 de I sub G. Pero para muros agrietados se toma la mitad de este valor, 0.35 de I sub G. O sea, aquellas pantallas que uno las ve todas acuerpadas, habrán casos en que la pantalla no muestra que físicamente esté agrietada, pero sí, bajo el análisis de los esfuerzos, está sobrepasando mucho al momento de agrietamiento y ya hay zonas que están muy afectadas y hay que considerar entonces que su momento de inercia no será el 0.7 de I sub G, sino el 50% de ese valor. Para elementos a flexión, dice las vigas, mire, sin considerar, pues absolutamente aquí no están haciendo ningún análisis de que esté agrietada o no, pero directamente está diciendo que para las vigas no puede tomar el 100% del I sub G, sino el 35% de I sub G. ¿No? Para placas planas y losas planas, peor. Ahí sí que el 25% de I sub G. El área la consideran como 1. Recuerden que el área es B por H. Entonces consideran que no. Dice aquí debajo, como alternativa se permite que los momentos de inercia de los elementos sometidos a compresión y a flexión I se calculen como sigue. Elementos en compresión, que utilicen esta expresión, I igual a 0.8 más 25 por A sub ST, que ya lo reconocen cuál es, sobre A sub G, que ya saben cuál es, multiplicado por 1 menos M sub U, ¿cierto? Sobre P sub U por H, ya saben cuál es H, ¿no? Menos 0.5 de P sub sobre P sub 0, ¿se acuerdan de P sub 0 que les decía por allá al comienzo? Sobre P sub 0 por I sub G debe ser menor o igual que 0.875 I sub G. Esta es la fórmula C18 de la cual siempre hablan más abajo. Donde P sub y M sub, referidos aquí, debe provenir de una combinación de carga particular en consideración. Perdón, debe provenir de la combinación de carga particular en consideración o la combinación de P sub y M sub que resulta del menor valor de I. No hay necesidad de usar el menor valor de I. ¿Qué? Pero no hay necesidad de usar un valor de I menor de 0.35 I sub G. Lean un poquito esta parte de acá. Leanlo. Yo sé que ustedes son, pues para mí es un buen grupo. Son bien juiciosos y van a ser unos buenos profesionales si siguen en esa tónica y en esta cosa que les estoy diciendo, lean, porque eso los va a estructurar mejor. Para elementos a flexión, como serían las vigas, entonces está diciendo que sería igual a este valor, que a diferencia entonces de lo de arriba, aquí no está considerando, sino los parámetros de las vigas, ¿no? B sub W, D, la cuantía de la viga, etcétera. No considera momentos como acá M sub y P sub, porque no es un elemento fundamentalmente sometido a compresión, sino a flexión, y que su resultado debe ser menor o igual que 0.5 I sub G, a diferencia de los elementos a compresión. Entonces quiere decir que las vigas son más susceptibles de tener
problemas con el fisuramiento que las columnas, ¿no? Muy bien. Dice, para elementos continuos sometidos a flexión se permite que I sea el promedio de los valores obtenidos de la ecuación C10-9 para secciones críticas de momento positivo y negativo. ¿Listo? Claro, no toma para momento positivo y negativo. No hay necesidad de usar un valor de I menor del punto 25 I sub G, que sería lo último, ¿no? Entonces, el punto 25 I sub G está dado para las planas, las losas planas y las placas planas. Bueno, para elementos continuos, tal cosa, las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis no deben apartarse más del 10% de las dimensiones mostradas en los planos de construcción. De lo contrario, debe repetirse el análisis. Esto es como más bien como una observación en el sentido de que cuando se construye, a veces no se sujetan estrictamente a los planos, entonces se pasan por la faja las medidas de los que vienen especificadas en los cálculos, en los planos, y de pronto al construir los elementos los disminuyen en dimensión. Entonces dice que las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis no deben apartarse más del 10% de las dimensiones mostradas en los planos de construcción. De lo contrario, debe repetirse el análisis. Es decir, hay que tener cuidado con esto, que digamos, hay que tener en cuenta la variabilidad, digamos, del análisis, del diseño de los planos frente a la construcción en la realidad, ¿no? Y el análisis tiene que ser consecuente con lo que dicen los planos y la construcción tiene que ser consecuente con lo que dicen los planos. No puede haber... Yo calculo, por decir algo, un área y un momento de inercia con base en un 10% menor que el que verdaderamente va a estar allí. Pues, hombre, está haciendo mal el ingeniero que esté haciendo unos cálculos. Pues no está empleando lo que verdaderamente está allí. Ahora, se la quiere pasar de muy vivo, que tiene una sección de 30 por 40 y la quiere aumentar un poco más en más de un 10%, pues tampoco es honesto de un ingeniero que vaya a hacer eso. Y tampoco es honesto que se vayan a cambiar las dimensiones cuando uno está haciendo la construcción. Para eso está un ingeniero residente que tiene que estar mirando planos y decir, bueno, esta vaina, estas secciones transversales tienen que ser tal como están ahí en los planos, ¿no? Toda esta cuestión es importante tenerla en cuenta. Dice, para elementos sometidos a compresión y debe dividirse por 1 más beta sub D cuando existen cargas laterales sostenidas, beta sub DS. Ojo, una cosa es beta sub DNS. Recuerden la norma mnemotécnica. Este es beta sub DS, quiere decir cuando hay fuerzas laterales. Tener en cuenta, para elementos sometidos a compresión y debe dividirse entre 1 más beta sub DS cuando existen cargas laterales sostenidas. ¿Cuáles son las cargas laterales sostenidas? Pues digan ustedes la presión que hace un terreno sobre un muro. Y este muro se arrima a una columna y presiona la columna. Entonces hay una carga lateral permanente sobre la columna, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice, el término beta sub ds es la relación entre la máxima fuerza de cortante, o sea, fuerza horizontal sostenida, mayorada dentro de un piso, y la máxima fuerza de cortante mayorada asociada con la misma combinación de carga, pero no debe ser mayor de 1. ¿Listo? Procedimiento de magnificación de momentos. El procedimiento dice de magnificación de momentos, las columnas y pisos en una estructura deben designarse. Designarse si me cae como medio sobao. ¿Qué será eso? Las columnas y pisos de una estructura deben considerarse como parte de estructuras con desplazamiento lateral, ¿no? Designarse, me confunde ahí. Las columnas y pisos de una estructura deben considerarse como parte de estructuras con desplazamiento lateral, no arriostradas, o sin desplazamiento lateral, arriostradas. El diseño de columnas en estructuras sin desplazamiento lateral, o sea, arriostradas, debe basarse en C10-16. El diseño de columnas en estructuras con desplazamiento lateral, no arriostradas, o sea, no contraventeadas, debe basarse en C10-17. Se permite suponer una columna, se permite suponer como arriostrada sin desplazamiento lateral. Ojo, se permite suponer como arriostrada, o sea, entre paréntesis, sin desplazamiento lateral, o sea, contraventeada, una columna que dentro de una estructura, perdón, si el incremento de los momentos extremos de la columna debido a los efectos de segundo orden no excede de un 5% de los momentos extremos del primer orden.
Bueno, los momentos de primer orden son todos los que ustedes han aprendido a encontrar hasta el momento en su análisis de estructuras. Los momentos que encuentran en un pórtico y determinan los momentos en los extremos de la columna debido a las cargas que están presentando, todos causados por cargas verticales y horizontales. Ustedes encuentran los momentos en la cabeza superior de la columna y en la base inferior de la columna, desprendida obviamente esa columna de un pórtico, y esos son momentos de primer orden. Pero aquí entonces está refiriendo a unos momentos de segundo orden. Es importante que lo miren y lo lean un poquito y conversamos mañana otra vez sobre este asunto. Muy bien, lean la parte derecha también. Aquí está hablando de que C10, 10, 5, 2 se permite suponer como ariostrado, o sea, contraventeado a un piso de una estructura si Q, que es el índice de estabilidad, que es igual a la sumatoria de P sub por delta sub 0 sobre P sub por L sub C, es menor o igual que 0.05. Donde la sumatoria de P sub y P sub S son la carga vertical total, o sea, la suma de todas las cargas, y el cortante horizontal mayorados en el piso. También esta B sub S horizontal debe ser la suma de todas las cargas horizontales acumuladas en el piso que uno está considerando. Respectivamente, en el piso bajo consideración, y delta sub 0 es la deformación lateral relativa de primer orden entre la parte superior relativa de primer orden. Es una cosa de primer orden, hay otra de desplazamiento de segundo orden. De primer orden entre la parte superior y la parte inferior del piso debido a B sub S. ¿No? Muy bien. Muy bien, entonces aquí llegamos a donde hemos comenzado hace más de una hora. Entonces, ahorita nos vamos a pasar a mirar, digamos temporalmente, miremos a ver qué hay. A ver qué hay, excúsenme, en una parte donde me puedo... No, vamos a la materia, vamos al asunto. Permítanme un minutico, voy a tratar de ver aquí, dejar... Bueno, metámonos con este. Yo tengo un ejercicio aquí y vamos a entrar. Este es un ejercicio que está trajinado y por eso está como maltratado, pero no está desactualizado, está actualizado, sino que tanto manipularlo como pueden apreciar ustedes ahí en esta zona, los clics de coser y descoser, y bueno, y la manipulación misma, se han hecho unas manchas ahí que no se las puede evitar, pero el ejercicio no es un ejercicio, digamos, en una hoja apergaminada que ya traiga muchos años y esté desactualizada, no. Está dentro de lo que corresponde, sino que por la manipulación permanente siempre se maluqueó. Entonces vamos a mirar. Dice lo siguiente: ejercicio columna ariostrada contra desplazamiento lateral, o sea, columna contraventeada. Las columnas de un pórtico deben ser analizadas, cada una de ellas, frente a las solicitaciones a las que están sometidas. ¿Cuáles son las solicitaciones? Las fuerzas axiales, las fuerzas transversales y los efectos flectores. Entonces tenemos fuerzas cortantes, fuerzas axiales y momentos flectores. En este ejercicio puntualmente se considera la columna del eje C ubicada en el tercer piso, similar a la del eje D del mismo piso. Entonces miren ustedes aquí. Estamos tratando de la columna C. Aquí, vean, miremos el pórtico. El pórtico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes, de A hasta la F. Y tiene 6 pisos, creo, si no estoy mal. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tiene 6 pisos. Es un pórtico grande con unas dimensiones grandes. ¿Cuáles son las alturas de las columnas? Las alturas entre nudos, entre ejes de nudos, son de 4.25 todas.
Las he colocado todas como para que observen esa situación. Y las luces son todas iguales de 7.40 a 7.40, que son luces grandes. Entonces, luces entre los ejes A, B, C, D, E y F. ¿Qué se está pidiendo? Que se analice esta columna, ¿no? Esta columna del eje C en el tercer piso, que es igual a la columna del eje D en ese mismo tercer piso. Porque este es un pórtico simétrico, entonces seguramente esta columna de la izquierda del eje A es igual a la columna del eje F. O sea, si yo diseño la columna C en ese piso, ya tengo que diseñar la columna de ese mismo piso. O sea, por la simetría que tienen, uno puede decir que diseña una columna y con eso está diseñando tal vez una pareja o varias columnas del mismo piso si es que tienen similitud en sus condiciones de sometimiento a cargas que están sobre ellas, ¿no? O están en similar geometría, etcétera, etcétera. Miren ustedes que las cargas que están presentando aquí se están considerando aquí como cargas, todas, digamos, hablemos del piso, aunque no lo tengo indicado aquí, pero miren el primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El quinto y sexto piso están cargados todas las luces con las cargas vivas y muertas, todas. Es decir, toda carga total, ¿no? Entonces, ¿se trata de analizar esta columna o se trata de analizar la situación de estas columnas bajo una situación de envolventes? Entonces, ¿qué pasa? Ya en el piso inmediato, en el cuarto, en el tercero y en el segundo, que son los pisos inmediatos a esta columna del tercer piso, hay una cuestión de una especie como de tablero de ajedrez, donde aquí en estas zonas se ha cargado con carga viva y muerta, ¿sí? Lo mismo que aquí. Y en el siguiente piso, mire, como tablero de ajedrez, tal cosa, para lograr encontrar la envolvente o la situación más crítica de los momentos que pueden afectar a esa columna. Entonces, ¿qué está tomándose? Este tipo de colocación. Aquí habrá carga muerta solamente en estas donde están en blanco, pero donde está achurado, ahí hay carga muerta y carga viva. Entonces está considerando una combinación o un sometimiento o una disposición mejor de cargas actuantes. Dos pisos, en los pisos contiguos que formen una condición de tablero de ajedrez. Ya en los pisos más lejanos, allá verán, todos están perfectamente cargados con carga viva y carga muerta. Esa es como la intención para resolver encontrar, digamos, la situación más crítica de una columna en un punto determinado, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Discúlpeme un segundito, perdón por un asunto que tengo que atender aquí, por favor.
Muy bien, jóvenes, entonces estamos en en esa situación. Pasamos a la siguiente parte y nos vamos a referir a esta columna, ¿no? En realidad estamos diseñando y si decíamos esta, estamos diseñando la vecina, ¿no? Que tiene condiciones similares. Pasamos a la siguiente parte, dice la columna. Las columnas tienen todas, estamos homogenizando mucho, todas las columnas tienen una altura de 4.25. Todas las vigas tienen 7.40. Aquí no estoy colocando algo diferente como para distraer la mente. Simplemente va a ser un tipo de columna típica en medio de una situación de esas. Las columnas te van a tener una dimensión de B por H de 45 por 45 con las columnas. En este caso, la columna que estamos analizando. La altura se llama, o la altura H del entrepiso es H mayúscula 425, que la conocemos o la reconocemos como L sub C. Acuérdense que esto ya lo hemos visto antes. Las vigas tienen una sección transversal de B por H de 40 por 50 y tienen una luz de 7.40 según el gráfico que acabamos de ver. El concreto que vamos a utilizar es de 28 megapascales y el acero es de 420 megapascales. La columna queda sometida a curvatura doble, dice cuando actúa la carga, es una de las consideraciones. Y ustedes lo pueden comprobar, o sea, con la presencia de los momentos allí. La columna queda sometida a curvatura doble cuando actúa la carga muerta sola y a curvatura simple cuando actúa la carga viva. Entonces, dice esa situación, combinación de carga para efectos de gravedad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Esto es producto de una cuestión imaginaria, es de un pórtico realizado efectivamente para una construcción. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a utilizar para cargas verticales la combinación U igual a 1.2D más 1.6L. Combinación de carga por efectos de gravedad. ¿Qué tenemos de la columna? La columna, en la parte izquierda, está sometida a una carga axial P sub D de 104.36 toneladas y tiene un momento flector en la cabeza superior de 1.38 toneladas metro y en la cabeza inferior de 1.38. Estos momentos giran en sentido antihorario y producen efecto de doble curvatura sobre la columna. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver. En el caso de carga viva, y es lo que está diciendo acá, ¿no? Cuando está sometida a carga muerta sola, siempre se tiene doble curvatura. En el siguiente caso, la carga viva es PL igual a 78.49, se disminuyó frente a la carga muerta, ¿no? Pero tiene unos momentos flectores que son de 14.94 en la parte superior, en el nudo A, digámoslo así, y en el nudo B de 13.83. Recuerden que el nudo A siempre va a ser el nudo superior y B en el otro lado. Entonces tenemos esa situación. Entonces tienen que sumarse los dos efectos para que nos den un resultado total. Recuerden que estos son momentos, no los he puesto, son momentos de servicio por carga muerta y momentos de servicio por carga viva, lo mismo que las cargas axiales, son cargas axiales de servicio para uno y otro caso. Vamos a encontrar acá la columna que está sometida a cargas mayoradas, entonces ya efectos mayorados. En efecto, entonces, ¿qué hacemos? P sub U será igual a 1.2 de este momento más 1.6 de este momento. Cuando tengan tiempito lo hacen ustedes, no duden ahorita que esto está bien hecho, ¿no? La carga axial mayorada es 250.82 toneladas metro. En los momentos también se van a someter a esta misma combinación 1.2D más 1.6L. Este momento MSU ya definitivo en el nudo A es 25.56 producto de 1.2 por 1.38 más 1.6 por 14.94. Nos está dando ese momento. ¿Por qué lo sumo? Porque ambos van en el mismo sentido. Miren que este va en el sentido antihorario y lo sumo a este que es sentido antihorario y me da este momento total en sentido antihorario, pero mayorado. En la parte inferior, ¿qué tenemos? Un momento por carga muerta en el sentido antihorario, pero un momento en sentido horario por el momento generado por carga viva. Entonces, el resultado de este será igual a la suma algebraica de esos momentos. Entonces, sería menos 1.2 por 1.38 más 1.6 por 13.83, me estaría dando 20.47. Esa sería la situación. ¿Listo? Tengamos en cuenta, ya cuando lo vuelvan a ver lo reconsideran un poco. Ahora vamos a ver la longitud libre de la columna o la longitud no soportada, como dicen los mexicanos. Será igual a L sub C menos H sub B. Claro, porque las vigas van a ser de 50 centímetros. Recuerden que las vigas son de 40 por 50 y como están en todos los niveles, va a ser en ese piso, en ese tercer piso, toma la mitad de la viga inferior
de ese piso y la mitad de la viga superior, y las dos suman pues un H, ¿no? H, que sería el valor que hay que descontarle, o sea, en este caso, LU sería igual a L sub C menos H sub B igual a 4.25, que es L sub C menos 0.50, que es la altura de la viga, para que nos dé una altura libre L sub de 3.75 de la columna. Pasamos a la siguiente página, y en la siguiente página hacemos una disposición de acero de refuerzo. Mírenlo aquí. Tenemos una sección que es cuadrada, ¿no? Porque la columna es cuadrada, es de 45 por 45, recuerden, ¿cierto? Esa columna de 45 por 45, entonces la colocamos. Eso es lo que debe hacer uno, es decir, como todo en la vida, uno cuando está aprendiendo, cuando uno está haciendo un proyecto. A mí mismo, cuando empiezo a hacer un proyecto miércoles, empiezo yo a calabrear y a ver por dónde y a ensayar y a hacer tanteos y mirar y rayar y cosas de esas para concebir el modelo y tal cosa. Estas cosas ya están hechas, pero es producto de haber trabajado un poco en ello, ¿no? Bueno, entonces tenemos en toda la sección cuadrada B por H, tenemos una disposición de acero de refuerzo en todo el contorno. Tengo una literatura que yo soy el que la empleo y ustedes lo conocen, del concreto armado 1. Digo que el recubrimiento libre externo es E. Digo que el diámetro del fleje es phi sub F en todas sus 4 caras, ¿no es cierto? Digo que el diámetro de la barra es este, el que está indicado aquí. Estoy indicando como el mayor diámetro de la barra que existe allí. ¿Qué tengo? Que tengo que encontrar el gamma H. El gamma H ya lo conocemos, y a la izquierda está la D segunda, a la derecha el D prima, ¿cierto? Bueno, miremos ahí qué dice acá, E igual a 1.5 pulgadas, yo le he puesto eso, la norma ahora dice que 4 centímetros, yo le he puesto lo que dice la norma americana de la ACI, 1.5 pulgadas, que son 3.8 centímetros, pero bien pueden modificarlo en el presente ustedes a 4 centímetros o 40 milímetros. El diámetro del fleje, en este caso, es diámetro del fleje número 3, que es 0.95 centímetros, recuérdenlo ustedes, si no se acuerdan, consúltenlo en una tabla. El diámetro de la barra número 8 es 2.54, el medio diámetro de la barra número 8 es 1.27, ¿cierto? Entonces, D' y D segunda lo vamos a encontrar. ¿Cuál es D'? O D segunda. Es la distancia desde la cara expuesta al centro de la barra de refuerzo longitudinal, o sea, la barra esquinera. Tenemos que D' es igual a D segunda, obvio, igual a un medio del diámetro de la barra, por supuesto, más el diámetro del fleje, más el espesor, la magnitud del recubrimiento E. Entonces hacemos los reemplazos y decimos que encontramos que el D' es igual al D segunda, igual aproximadamente a 6 centímetros. Entonces, haciendo las cosas como deben ser, realmente encontramos un D' aproximadamente igual, o no, igual a D segunda, aproximadamente igual a 6 centímetros. Entonces el gamma H será igual al H menos D' menos D segunda, 45 menos 12, ojo, porque 6 por un lado y 6 por el otro, entonces 45 menos 12 sería 33, y tendríamos que el gamma H es 33, y que para encontrar gamma es gamma H sobre H, entonces 33 sobre 45 me da 0, gamma igual a 0.7333, miren ese valor, no lo encuentra uno en la tabla ni de fundas, porque en las tablas de Paz del Río están valores redondos de 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, pero no 0.733, entonces valor para Paz del Río. Entonces hay que irse con este valor a buscar en Paz del Río la manera de intercalar o interpolar con el fin de encontrar los valores para esta situación de este gamma. Antes de emplear las curvas de interacción correspondientes, se deben determinar los valores de ordenada y abscisa. Recuerden que es la ordenada en el gráfico de interacción carga-momento. Es la ordenada en el gráfico de interacción carga-momento, ¿no es cierto? P sub sobre AG sobre F'C, ¿no? Y la abscisa es M sub sobre AG F'C por H. Recuérdenlo, las veces que duden, vayan y miran en la gráfica de interacción carga-momento. Al menos así está definido en Paz del Río, ¿no? Por eso estoy haciendo referencia a que estos son datos tomados de Paz del Río. Muy bien. Hacemos el reemplazo, entonces, ¿qué tenemos la carga? 250.82 toneladas. Eso es tomado del mismo ejercicio que estamos haciendo, mejor dicho, y que acabamos de determinar ese valor. Dividido sobre, como esto lo vamos a encontrar sobre toneladas, sobre metro cuadrado, entonces dividimos sobre 0.45 por 0.45, que es el área de la columna, por 2.800, que es
el esfuerzo del concreto, que es 28 megapascales, pero que se multiplica por 100 para encontrarlo en toneladas sobre metro cuadrado. Entonces encontramos, hacemos las operaciones, me está dando un valor de una ordenada de 0.442. Hacemos la determinación de la abscisa y encontramos que el momento debe tomarse el mayor de los dos. Recuerden, aquí todavía no hacemos corrección por esbeltez ni nada, simplemente estamos tomando un inicio para ver cómo se resuelve esta situación. Y dice que el momento se lo toma del mayor de los momentos, que ya sabemos cuál es, ya lo hemos visto en la página precedente, 25.56 toneladas metro. Lo dividimos sobre AG, que es 0.45 elevado al cuadrado, por F', que es 2.800, y por H, que es 0.45, este valor da 0.1. Entonces, con estos dos valores entraríamos a la gráfica de interacción de carga-momento en la guía Paz del Río, y entonces, octava edición, curva de interacción P sub M sub, así. Entonces, yo he ido directamente, pues, por allá en las, ojalá, a propósito, ojalá tengan ustedes, y si no lo tienen, pues, busquen la manera de obtenerlo, por favor, pero no se queden, tengan las curvas de Paz del Río, al menos esta versión, de esa versión octava edición, porque con ello nos vamos a regir para muchas cosas. Entonces, aquí, para llegar a ese valor, pues, como tenemos 0.733 de gamma, ¿no es cierto? Que habla 0.733, este valor que está aquí. Este es el valor que encontramos en la hoja anterior de la cuantía, que realmente está presentando con la disposición del refuerzo que tenemos. Entonces, vamos a la gráfica CL42, así la estoy diciendo, y la encontrarán en Paz del Río como CL42. ¿De qué página? No sé, pero es la CL42, que es 0.8. Gamma sub 42 lo pongo yo por ser de la gráfica C42, o este nunca aparece así. Gas sub 42 lo pongo el subíndice de la gráfica 42 igual a 0.8, y la cuantía también de resultante de la intersección, digamos, de los momentos y de la carga que existe. Acuérdense que el momento, perdón, de la ordenada, que es esta, 0.442, y de la abscisa, que es 0.10. Entrando con esos valores a la gráfica, y entrando a la gráfica donde tenemos la SL42, con un gamma sub 42 de 0.8, nos da una cuantía de P sub T42 de 0.017. Entonces, en esa gráfica ya estamos encontrando que la cuantía de refuerzo requerida para esa columna sería de 0.017. En la gráfica CL43 hacemos lo mismo, tomamos el gamma 43 en gamma 0.7 y encontramos una cuantía de Rho sub T o P sub T de 43 de 0.020. Recuerden que esto no existe, pero yo lo estoy colocando como elemento auxiliar aquí para podernos ayudar con el fin de reconocer y no perdernos cada parámetro o cada, digamos, variable o particularidad que estamos determinando. Entonces, nosotros tenemos esto. Tenemos dos cuantías. Entonces, ¿cuál de ellas es? Entonces, voy a interpolar. ¿Cuál sería entonces para gamma 0.733 la cuantía? Es la pregunta. Entonces, por interpolación lineal, hacemos las operaciones aquí, ¿no? Es unas proporciones que yo hago aquí. Ustedes hagan el ejercicio correspondiente y van a encontrar entonces, despejando de allí, que P sub T, que es lo que yo quiero encontrar, será igual a P sub T de 42 más el valor de gamma menos gamma sub 42 sobre gamma sub 43 menos gamma sub 42 multiplicado por P sub T 43 menos P sub T 42 y tal cosa. Si no lo quieren así, háganlo en alguna calculadora, como ustedes quieran. Lo importante es que apliquen una interpolación teniendo como bases unos valores, unos referentes que ya se tienen aquí. Bueno, estaba haciendo esa interpolación, encontramos que P sub T o Rho sub T es igual a 0.017 más 0.002, que sería en cuanto de la cuantía sería para esa condición de este gamma 0.733, 0.019. Entonces, se ha hecho la determinación de la cuantía. Dice, es una cuantía relativamente baja. Lo hallado es una intención inicial. Lo hallado es una intención inicial. Claro, ¿por qué? Porque no sabemos si la columna es esbelta o no. Hemos entrado es como en un escenario buscando a ver qué hay, como tratando de arrancar con algo. Y ya tenemos cosas con las cuales arrancar, porque nos han dado las dimensiones, las calidades de los materiales, y hemos encontrado el D' y el D segunda, y hemos encontrado el gamma H, y por tanto hemos encontrado el gamma, y de esa manera hemos encontrado, diría yo que tímidamente, o muy cautelosamente, o muy prudentemente mejor, a encontrar un área de refuerzo que requeriría esa columna, así, sin hacer corrección por esbeltez, pero hasta ahora no hemos averiguado si la columna es esbelta o no. Entonces viene esto, dicen.
Dice, lo hallado es una intención inicial. Sin embargo, se debe examinar la esbeltez de la columna y con ello buscar la cuantía P sub T consecuente con la corrección que fuese necesaria para la posible esbeltez de la columna, ¿no? Entonces dice, para iniciar la revisión se emplea K igual a 1, ¿no? Pues miren esta situación. Para iniciar la revisión se emplea K igual a 1 factor de longitud efectiva. Esa es otra cosa que también uno entra así con prudencia. Yo como no sé cuál es el K, entonces tengo que suponerla. Pues la columna es ariostrada, ¿no? Ya nos dijeron al inicio del problema, dice que es una columna ariostrada contra desplazamientos laterales. Lo está diciendo al inicio del problema, de manera que no estoy cometiendo ninguna exageración al decir que K sea igual a 1. Sí, porque corresponde a una columna que está ariostrada, que está contraventeada, y que en ese caso el máximo K que puede tomar es 1. Entonces lo puede tomar de esa manera, por ser ariostrada, ¿no? Vamos a la siguiente página y encuentro con el K igual a 1 y el L sub conocido y el R que lo vamos a conocer aquí. Entonces vemos que 1 es K, la longitud libre es 3.75, que ya la calculamos anteriormente, dividido sobre el R, que es el radio de giro, y el radio de giro dice que para una sección rectangular es 0.3 de H. Entonces, 0.3 de 0.45, y haciendo los reemplazos nos da un valor que equivocadamente yo lo había colocado 27, 28 al examinar, se observa que es 20, o fue seguramente que yo coloqué el 2 en lugar del 7, pero luego lo estoy corrigiendo, es 27, 78. ¿Listo? Ese es el valor que me da K por L sub sobre R. Ahora vamos a analizar el lado derecho de la ecuación. Recuerde que cuando una columna es contraventeada o es ariostrada, el lado derecho será 34 menos 12 por M1 sobre M2, ¿no? Entonces vamos a emplear 34 menos 12 por M1, que es el momento más pequeño, ¿cierto? Que por ser una columna que se flecta en simple curvatura, recuérdenlo bien, miremos un poquito eso. Mírenla que el resultado de los momentos, aquí dice que actúa este momento en sentido antihorario arriba y en sentido horario abajo, lo cual flectaría a la columna en simple curvatura, y lo cual indica que el menor momento de los dos, que es este, sería positivo. Cuando la columna se flecta en doble curvatura, el momento sería negativo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta. Entonces, por ser simple curvatura, el menor momento será 20,47, el mayor será 25,56. El menor momento se tomará con el signo positivo, y si hay simple curvatura, y será negativo cuando hay doble curvatura. Regresemos entonces a donde estamos y digamos que estamos aquí. Entonces estamos reemplazando 34 menos 12 por 20,47 positivo, dividido sobre 25,56, que es positivo por naturaleza o por definición, ¿no? El momento M sub 2. Entonces estoy dando un valor de 24,39. Entonces miramos que 27,78, que es KLU, es mayor que 24,39, lo cual quiere decir que es una columna esbelta. Entonces nos quiere decir que el KLU resultó mayor que el valor de la derecha, es una columna esbelta. Entonces, como consecuencia, dice, se debe efectuar corrección por esbeltez. Miren la situación. Entonces aquí es donde dice, caramba, yo perdí el tiempo allá haciendo. No, eso no es perder el tiempo. No lo tomen nunca. Eso es como un entrenamiento, eso es como empezar a abrir los telones de un gran escenario que se van a encontrar ustedes. Corre cortinas, corre telones, corre cosas, vainas para ir despejando y ir metiéndose poco a poco todas las cosas en la vida, todo lo que le ocurre a uno. Cada día se mejora cuando uno está interactuando con ese medio, con esa situación, ¿no? Dice, hay una palabra por ahí que se me olvida en este momento, la práctica hace al maestro, algo así, no me acuerdo muy bien, pero es algo así, estar interactuando, como cualquiera, cuando uno va a aprender un idioma. Si uno quiere aprender un idioma y simplemente se ciñe a mirar lo que está en el libro y nunca lo practica, pues nunca lo va a aprender. Para poderlo aprender tiene que practicarlo, y así es todo. Bueno, entonces volviendo al caso, dice, se debe hacer cálculo, se debe efectuar corrección por esbeltez. Entonces dice aquí, mire, calcular más refinadamente el valor de K. Entonces, claro, acá lo habíamos encontrado antes con que lo habíamos encontrado con el valor de 1, que lo habíamos asumido, ¿no? Entonces aquí ya como la cosa está diciéndonos que es esbelta, entonces vamos a entrar para determinar unos valores que nos permitan encontrar, con base en los gráficos de Jackson y Moreland. Recuerden los gráficos de Jackson y Moreland,
que nos permiten encontrar el psi sub A y el psi sub B, ¿no? Miremos un poquito esta situación metámonos aquí un momentico, a ver. Digamos que nosotros tenemos, recuerden los jóvenes que es simplemente como para que lo repasamos un poquito y lo dejamos en cuenta aquí. Recordemos que si yo tengo un pórtico, otra vez con este dolor de cabeza. Bueno, voy a colocarme un pórtico aquí, me disculpan, pues yo sé que tengo un pórtico, pero es muy grande para ponerme a dibujarlo ahorita, ¿no? Entonces, digamos, coloquémosle uno aquí como para no perder que esa columna ya está en un tercer piso. Aquí coloquémosla en el segundo piso. Entonces vamos a tratar de tomar aquí un pórtico de esta índole. Entonces voy a analizar esta columna. Entonces, esta columna que tengo que encontrar, recuerden que el nudo superior será A y el nudo inferior será B. Entonces, tengo que encontrar un psi sub A, el psi sub A del nudo superior, y tendremos que encontrar el psi sub B del nudo inferior. El psi sub A dice que es igual a la suma de la rigidez de las columnas que llegan al nudo sobre la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo. Entonces, perdónenme que les voy a decir simplemente, esta es la rigidez superior. Esta es, digamos, ¿cómo le llamo más bien? Vamos a llamarle U, y esta K, B, y esta K, I, y esta K, D. Bueno, entonces, rigidez de la columna superior, KU. Entonces, dice que la suma de las rigideces de las columnas sobre la suma de las rigideces de las vigas. Entonces, de las columnas, ¿cierto? ¿Qué tengo la suma de la rigidez de las columnas? KU. Lo estoy llamando así simplemente, ¿no? Ahora lo vemos que KU es EI sobre EI. Perdón, digámoslo así de una vez. Digamos que este es E sub C por I de la columna dividido entre la longitud de la columna, L sub C. Pero es de la columna superior, ¿no? Es todo de la columna superior. Entonces todo esto sería de la columna superior que le llamamos up en inglés. Up. Bueno, pues yo me lo estoy inventando aquí, y es una cuestión de la rigidez. Ay, ay, ay. No te vayas, hombre. Entonces aquí tendríamos que es E sub C por I sub C de la columna dividido entre, bueno, I sub G, ¿no? Sería I sub G de la columna, I sub G porque es inercia de la sección bruta dividido sobre L sub C de este piso. Entonces, así como estoy diciendo allá, este sería para el piso inferior. Y aquí igual, la columna de la izquierda, la viga de la izquierda, entonces tendríamos que sería E sub C por I de la viga, por supuesto, dividido entre L. ¿Cuál sería L? L sería esta. Llamémosla esta L sub 1, ¿no? Y esta L sub 2 para tener un poquito de variación. O sea que la luz 1 es digamos, hablemos de este eje que llamémoslo 2, este eje, llamémoslo 3. Bueno, no 2 porque no hay ningún eje a la izquierda. Bueno, podría ser también, no hay problema, a veces uno le toca así, llamemos del eje 1, 2, 3. Entonces la luz 1, 2 tiene una longitud L sub 1, la luz 2, 3 tiene una longitud 2, y entonces podríamos decir que es L sub 1. ¿Cierto? Mientras que esta que está aquí sería E sub C por I sub G, ojo de la viga. Los I sub G son las correspondientes vigas y este sería L sub 2. Como aquí podría decir, bueno, que esta columna también tiene una altura diferente que a la de abajo, listo. Pero de todas maneras, lo que les quiero decir es que cada una tiene su valor de rigidez. La rigidez se manifiesta por E sub C, por I, y tal cosa y tal, ¿no? Entonces tenemos esa situación, E sub C por I sub G sobre la longitud del elemento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí?
que sería K sub U más K sub B, que es la suma de las rigideces de las columnas sobre la suma de las rigideces de las vigas, digamos K de la viga izquierda más K de la viga derecha, ¿cierto? Y esto me va a dar el psi sub A, y lo mismo entonces acá, la misma cosa, suma de las rigideces de las columnas que llegan al nudo, ojo, este sería el nudo A, ¿no? Todo. Y este sería la rigidez de las columnas que llegan al nudo B sobre esto dividido sobre la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo B. Y esto pues se hace lo correspondiente y dará unos valores que nos van a permitir encontrar el psi sub B y el psi sub A. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿no? Miremosla. Habiendo tenido entonces ya con este psi sub A y psi sub B, uno puede ir a los ábacos de Jackson y Morland, ¿no? Recuerden, el gráfico de Jackson y Morland dice que este es psi sub A y que este es psi sub B y que este es donde se encuentra acá y que para elementos arregistrados va entre 0.5, que es el mínimo, hasta 1, que es el máximo, el factor de longitud efectiva. Entonces, que una vez uno encuentra el psi sub A, lo marca por aquí, y el psi sub B lo marca por acá y traza esta línea y encuentra la intercepción que le permite encontrar el valor de K, ¿no? Esto si utiliza los gráficos de Jackson y Morland, pero si usted utiliza las fórmulas, que también hay fórmulas, puede encontrar perfectamente entonces esos valores de K sin necesidad de tener en presente los ábacos de Jackson y Morland, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esa situación. Entonces nos volvemos a lo que estábamos mirando y vamos entonces, a mirar esa situación. ¿Qué hago yo aquí? Entonces, calcular el K más refinadamente, encontré el psi sub A, que sería la sumatoria de las rigideces de las columnas que llegan al nudo A, EI, sobre L sub C, ¿no? Sobre la suma de las rigideces de las vigas que llegan a ese mismo nudo, en el psi sub A y en el psi sub B la misma cosa, la misma historia, solo que cada uno llega a su respectivo nudo. Ahora dice que por ser digamos, por ser aquí, estoy diciendo E col igual a E viga, quiere decir que por ser las columnas hechas del mismo concreto con que se hacen las vigas, ¿cierto? El mismo concreto, póngale 28 megapascales. Entonces vamos a tener que los dos módulos de elasticidad de los dos elementos de columna y viga son el mismo material para columnas y vigas. Tengan en cuenta que a veces hay edificios donde se requiere para las columnas o define el diseñador que las columnas irán con una resistencia de concreto mayor, por decir algo, 35 megapascales y las vigas con 28 megapascales. Entonces serían diferentes los modos de elasticidad. Aquí sabemos que vamos a emplear el mismo concreto para tanto columnas como vigas, que F' sea igual a 28 megapascales. Por tanto, el E será igual y podemos suprimirlo el E en las expresiones, porque al fin y al cabo numerador y denominador del mismo valor lo podemos suprimir y solamente vamos a encontrar entonces I sobre L sub C, I sobre L, ¿no? En los correspondientes lugares para simplificar. Si se emplea entonces solamente I sobre L sub C e I sobre L, y de esta manera el siguiente paso es encontrar la inercia de la viga, sujetándonos a lo que hemos visto. Recuerden que vimos por allí en la norma máximo resistente el momento de inercia de la viga, que es el 35% del momento de inercia bruto. Entonces, 0.35 por 40 por 50 al cubo sobre 12, y nos da 145.833. Y el momento de inercia de la columna, que es 0.7, ¿no? 0.70 multiplicado por I sub G. Recuerden que también eso viene de allá de la norma, 0.7 por la inercia de la sección bruta, 45 por 45 al cubo sobre 12. Esto está dando 239.303. Entonces entramos con la inercia de la viga, que es 145.833 sobre 740, que es centímetros, pues si arriba está en centímetros, abajo también en centímetros, es la luz de la viga, nos da 197.03, y que I sub C sobre L sub C es inercia de la columna que acabamos de ver, la 239.203 sobre 425, que es la longitud L sub C, da 562.83. Encontrado esto, entonces pasamos al siguiente, que es entonces, recuerden que habíamos dicho que el modo de elasticidad lo suprimimos porque es igual arriba en el numerador y denominador. Entonces empleamos solamente los resultados de los momentos de inercia de la columna que llega, de la columna que llega por encima, más el momento de inercia de la columna que llega por debajo al nudo, sobre el momento de inercia de la viga que llega por la izquierda, más el momento de inercia de la viga que llega por la derecha, y este valor nos está dando entonces como resultado 2.86.
¿cierto? 2.86 sería el valor de psi sub A igual a psi sub B. Los dos son iguales porque tienen iguales condiciones. Este es un caso que lo estamos mirando muy simplificado en razón a que tienen condiciones iguales los nudos superior e inferior y los dos valores de psi sub A y psi sub B son iguales. Entonces no hay necesidad de estar encontrando por separado. Dice, empleando expresiones en lugar de ábacos de Jackson y Moreland, podemos emplear nosotros entonces, para no irnos a los gráficos, he decidido yo que más bien empleemos las expresiones y ahí en el libro, lo pueden ver en el texto de McCormack, ahí están, lo vimos en algún momento, es bueno que le echen un vistazo. El factor de longitud efectiva para una columna riostrada, ¿sí? Es igual a 0.7 más 0.05 multiplicado por la suma de los valores psi sub A y psi sub B. Este valor, entonces, al reemplazarlo, pues está dando 0.986. Y otro valor que debe tomar, y comparar los dos, tomar el menor de los dos, es este. K igual a 0.85 más 0.85 del psi mínimo de los dos. Como el psi mínimo es el mismo, entonces hacemos la operación y me está dando 0.993. Como la recomendación es que se tome de estas fórmulas el menor valor que dé entre los dos, 0.986. Entonces dice que al calcular acá, entonces calculando K por L sobre R, 0.986 por 375, recuerden que la luz libre o la altura libre de la columna dividido entre 0.3 por 0.45 me está dando 27.38. Entonces miren cómo me está dando. Miremos un poquito qué nos daba antes, 27.38. Aquí nos daba... 27.38, ¿dónde está? Sí, nos daba 27.78, ¿no? 27.78 nos daba antes. Perdón, estoy diciendo alguna cosa incoherente. Sí, KLU sobre R, 27.38, lo que antes estaba dando 27.78. Y entonces ahora ya no tomamos 27.78, sino 27.38 y lo comparamos con 24.39. 24.39, recuerden que es el valor que nos está dando fruto del análisis del lado derecho de la expresión 34 menos 12 por M-1 por M-2, que va a 24.39. De todas maneras, entonces, con este valor calculado más refinado que decimos, 27.38 comparado con el valor que nos da el lado derecho de la expresión 24.39, dice se confirma la esbeltez. Pero aquí ya estamos utilizando un valor, mire, de K que no es 1, sino un valor calculado con base en un procedimiento. Entonces, con base en ese K se volvió a calcular KLU sobre R y con base en eso hemos obtenido un nuevo valor de esa relación de esbeltez que nos permite comparar con el valor de 24.39, que es el valor de la expresión en el lado derecho con el que hay que comparar. Se confirma, dice la esbeltez. Entonces se hace la corrección por esbeltez. ¿Qué se hace en el siguiente paso? Calcular el M2 mínimo. Por pura cuestión, ¿no? Tratar de mirar a ver cuál es el M2 mínimo. Este M2 mínimo dice que se calcula con la carga que uno tiene, la carga mayorada que uno tiene, multiplicado por 15 más 0.03 de H, teniendo en cuenta que estos valores son en milímetros. Yo afuera de la fórmula lo divido sobre 1000 para convertirlo en metros, ¿cierto? Porque esta expresión está en milímetros según lo dice la norma. Entonces, M2 mínimo aplico yo los valores, tomo la carga, multiplico por dentro por 15 milímetros más 0.03 por 450 milímetros que tiene H de la columna, lo cierro y lo divido sobre 1000 para obtener en metros. Y de esta manera encuentro que nuestra M2 mínimo es 7.148 toneladas metro, que es mucho menor que el momento M2 que tenemos de cálculo en la columna, ¿no? Ustedes saben que el cálculo, el momento M2 es el mayor de los dos que hemos calculado antes o hemos visto antes, de 25.56. Entonces nos está diciendo que ese M2 está por encima del M2. Entonces entramos a calcular con esta expresión. Si este M2, ojo, mínimo hubiese sido mayor que el M2, ponga que este hubiera sido 2.55 este momento. Entonces 7.148 era mayor que 2.55, automáticamente esto no se hace, sino que C sub M sería igual a 1. C sub M sería igual a 1. ¿Cuándo? Cuando el momento M2 mínimo es mayor que el M2 que está presente ahí. Entonces, como aquí está dando que M2 efectivamente es mayor que el M2 mínimo, entonces aplicamos la fórmula para encontrar este parámetro C sub M y dice que ese C sub M será igual a 0.6 más 0.4 por M1 sobre M2.
Y de esta manera encontramos, entonces, haciendo los reemplazos de los momentos y recordando los signos y todo, nos dice que el C sub m es igual a 0.92, ¿no? De aquí viene la parte siguiente, que es la determinación del beta sub DNS, ¿no? ¿Qué es beta sub DNS? La relación de la carga sostenida o permanente. ¿Cuál? La muerta. La muerta nunca se va, está desde que se crea la estructura hasta que muere la estructura. Entonces sería esta, P sub D. Ahora, podría haber otras cargas permanentes posteriormente por alguna razón adicional, ¿no? Pero mientras no se conozca eso, uno tiene que saber cuál es la que tiene en el momento y tomaría esa. Esa carga muerta, entonces, mayorada dividida sobre la carga total mayorada. 1.2 por la carga de servicio 104.36 de carga muerta dividido sobre 250.82. Esto nos está dando un valor de beta sobre DNS de 0.50. Entonces se halla, entonces a continuación, la rigidez fraccionante. Dejémoslo allí porque ya es una parte para continuar. Entonces, como pueden ver, el proceso siempre es un poquito largo y pues tratamos con este ejemplo de mostrar efectivamente cómo se debe hacer paso a paso para lograr un resultado en un propósito de diseño. Lo dejamos allí y continuamos mañana porque el tiempo se nos acabó. Para quienes tienen práctica esta tarde conmigo, nos encontramos. Voy a subir unos documentos, aparte de este que estamos mirando, que lo voy a subir también para que usted lo tenga. Voy a subir unos documentos que tienen que ver con el proyecto del semestre para que tengamos esos documentos y podamos mirarlos en la tarde con quien nos toca hoy. Y el jueves también tendremos, pues por supuesto, salvo cualquier circunstancia excepcional, pero sí tendremos la clase de la tarde porque ustedes saben que esta es la última semana. Y bueno, miraremos alguna estrategia la próxima semana para que hablemos unas cosas más sobre el proyecto, aunque la próxima semana ya es vacaciones, pero pues con el ánimo de acompañarlos y de completar la información necesaria para la elaboración del proyecto. Estaré en la próxima semana, pues excepto el 24 y el 25, pues dispuesto para que nos escuchemos, hablemos e interactuemos con el ánimo de que ustedes aprovechen esta época de vacaciones y le metan duro al proyecto. Y pues durante el proyecto también, yo como no voy a salir a ninguna parte, si alguna consulta la podemos hacer, estaremos allí a disposición para poderlos acompañar en el proceso de su diseño. ¿Listo? Muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí llegamos y nos vemos mañana a estas mismas horas como hemos estado hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, profe. Gracias. Ingeniero.